Saludos a todos ustedes. ¿Cómo están? Damos gracias a Dios hoy porque una vez más tenemos la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes la gloriosa palabra de Dios. Y hoy nuestro tema es cómo escuchar la voz de Dios. Cómo escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que hemos estado oyendo desde hace años es el estímulo de escuchar la voz de Dios. Sin embargo, muchas personas tienen la curiosidad y la sed, pero realmente no entienden cómo lograr escuchar la voz de Dios. Todos queremos acceder a la voz de Dios y nos preguntamos, ¿cómo es que se hace? Bueno, mis amados hermanos y mis amigos y amigas, hoy les enseñaré a escuchar la voz de Dios con todas las herramientas necesarias para que usted permanezca en una relación muy estrecha con Él, para que pueda siempre acceder a su voz. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Dios nos habla a través de diferentes canales. Dios nos habla a través de diferentes canales. Y hoy vamos a aprender por lo menos 3 de esos canales. Si vamos a Génesis capítulo 26 del 1 al 5, vamos a ver que Dios habla directamente. Génesis capítulo 26 del 1 al 5 dice así: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya vemos que Dios apareció directamente y habló, y es una de las formas que Dios usa para hablar. Dios habla directamente. Usted me dirá: no, pero Dios hablaba directamente antes, en los tiempos de Moisés. No, Dios sigue hablando hoy. Recuerde que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios nunca va a cambiar. Siempre será lo mismo, el mismo carácter, el mismo Dios, y todo permanece igual referente a Dios. Amén. Así es que tenemos varios ejemplos de que Dios habla hoy. Recuerden que Dios le dijo a Jacob: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, ¿verdad? Eso está en Génesis capítulo 35, verso 10. Dios le dijo: tu nombre es Jacob, tu nombre no será llamado más Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Así es que Dios está hablando hoy, y esté muy pendiente, porque Dios también le va a hablar a usted, porque la relación que usted necesita establecer lo va a establecer a través de este estudio. Dios habló a Moisés directamente, y solo la voz de Dios tenía 3 millones de personas alimentadas cada día con comida, agua, sus ropas lavadas. Vivían sin necesidad de sudar, o sea, sin sudores. Y tenemos que entender eso. La voz de Dios produce de todo. Amén. Y el camino principal para la liberación es acceder a la voz de Dios. Si usted puede escuchar directamente desde el cielo, esta tierra le tendrá que escuchar. Ese es el secreto de la gracia. El secreto de la gracia es escuchar la voz de Dios. Número 2, Dios nos habla a través de su palabra. Detrás
de cada verso de la Escritura está la voz de Dios. Leamos a Isaías capítulo 34, verso 16, y dice así: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañero, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Dios habla a través de su palabra. Y si usted va a Isaías capítulo 55, verso 10 al 11, dice: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, pero hay una condición. Mateo capítulo 6, verso 33. San Mateo capítulo 6, verso 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Salmos capítulo 34, verso 5 dice: Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. La palabra de Dios es lámpara, tiene todos los atributos que nosotros podemos imaginar, pero sobre todos los atributos y todas las cosas, esa es la voz directa de Dios. Detrás de cada palabra, de cada escritura, de cada texto bíblico, está la palabra de Dios, porque es la inspiración pura de Dios para que nosotros hoy escuchásemos su voz. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Se ve, en el rollo está escrito de él. El rollo representa la palabra de Dios, representa el libro, representa la Biblia, la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice que en el principio era el verbo. El verbo era Dios y era con Dios, y eso era desde el principio. Y todo lo que hay por él fueron hechos. Por él fue hecha toda la cosa. Y si usted nota en Génesis, cuando Dios comienza a crear por lo que él dijo, recuerde que Dios no tomó mucho tiempo para decir lo que él quería para haberlo hecho. Solamente dijo sea. La palabra sea se convertía en acción inmediata. Por ejemplo, dijo sea la luz. Bueno, pues la luz apareció, porque la luz no pudo resistir a su palabra. Entonces, esa palabra que nosotros tenemos en la mano hoy es la misma voz de Dios. Y si nosotros estamos en el Espíritu, nosotros podremos escuchar su voz a través de su palabra. Y más adelante le vamos a enseñar cómo acceder a su voz. Salmos 29, del 3 al 5 dice: voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Es que la voz de Dios es su palabra y su palabra es su voz. Cuando Dios habla, habla. Y cuando Dios escribió en su palabra lo que él habló, le dio una orden a esa palabra para que se mantuvieran activa todo el tiempo cuando fuesen escuchados por una persona en obediencia. El logos automáticamente está autorizado a convertirse en rema. La persona
puede entender exactamente cuál es el objetivo de esa escritura. Y cuando esa misma palabra que fue dejado escrito y ordenado para obedecer la voz de los santos, cuando un santo da una orden usando en obediencia la palabra de Dios, la palabra se hace vida y Dios escucha y Dios se muestra y Dios habla. Así es que para los que piensan que ya Dios no habla, Dios está hablando ahora más que nunca, porque ahora tiene muchos hijos en el mundo que están obedeciendo y usted puede ser uno de ellos si no había estado obedeciendo. Efesios capítulo 5 verso 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. ¿Ve? La palabra de Dios es poderosa, santifica, purifica y lava. Aleluya. Así es que esté usted pendiente. Juan capítulo 16 versos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrán sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Mira una cosa, Dios habla directamente, se lo enseñé, Dios habla a través de su palabra. Y número 3, Dios habla a través del Espíritu Santo, de su Espíritu. Por eso es que dice la palabra en Juan capítulo 16, versos 12 y 13, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu habla, el Espíritu habla. Dios habla a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 2, verso 11, la Biblia dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero nótese aquí la parte A, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que Dios habla a través de su Espíritu. Y para nosotros poder escuchar lo que Dios dice, tenemos que estar en el Espíritu. Porque si no estamos en el Espíritu, no podremos escuchar ni entender. Ahora vamos a enseñarle cómo nos conectamos a ella. Fíjese, todos los hijos necesitan oír la voz de su padre. Y para escuchar la voz de Dios, usted debe ser espiritual. Una persona carnal nunca podrá percibir las cosas espirituales, porque las cosas del espíritu para una persona carnal son locura. Cualquier persona puede ser rico, puede ser importante, incluso puede ser presidente de un país, pero no toda persona puede ser espiritual. Eso lo dice el profeta T.B. Joshua. Y es una expresión que he tomado también, porque cuando lo analizo es verdad. Cualquier persona puede ser rico, hay muchísimos ricos por ahí. Puede ser importante, hay muchísimas personas importantes. Incluso puede ser presidente, hay muchísimos presidentes por ahí. Pero no toda persona puede ser espiritual. Porque para ser espiritual hay que estar dotado de algunas características muy especiales que solo los hijos de Dios en obediencia pueden tener. Sin embargo, para acceder a la voz de Dios es el requisito número 1, ser espiritual. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
se han de discernir en el Espíritu. Si usted lee Apocalipsis capítulo 1, verso 10, usted va a ver algo muy importante. Aquí escribe el apóstol Juan y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En dónde estaba? Estaba en el Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Si él no hubiese estado en el Espíritu, no hubiera tenido la oportunidad de escuchar esa gran voz. La razón por la que muy pocos pueden escuchar la voz de Dios hoy se debe a que la iglesia está creciendo carnalmente y los mandamientos de Dios son sustituidos por los métodos y reglas humanas. Ahora Dios en esos sitios tiene que sujetarse a una junta. La junta se reúne para beber café y luego decide lo que ellos quieren que suceda en la iglesia. Y después que deciden todo lo que tienen que decidir, después dicen: Dios, nosotros hemos decidido esto y esto, bendícelo, amén. Usted ve lo que le estoy diciendo. Se ha extraviado el modo divino, o han acogido un método que no es el método divino, no es el método de Dios. En vez de preguntarle a Dios cómo quiere que hagamos esto, usted toma sus decisiones con su junta y dice: vamos a hacer esto y esto y esto y esto y aquello, ignorando a Dios. Y después le dice: Señor, bendice mi decisión. ¿Cómo puede Dios hablar así? Dios no puede hablar así. Y tenemos que estar claro de que a los líderes, a muchos de los líderes, se les ha olvidado que Dios es dueño de la iglesia. Y de acuerdo a lo que dice San Mateo capítulo 16, verso 18, Jesús hablando a Pedro dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjese, si la iglesia que usted pastorea es la iglesia de Cristo, la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Pero si es la iglesia del pastor, la iglesia es suya, la puerta del infierno se la come viva. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy en muchos lugares. Si es su iglesia, Dios hablará, porque dice: y la puerta del infierno no prevalecerá. Pero si es la iglesia suya, del pastor, de la junta directiva, de lo que se reúnen para tomar decisiones, hacer como a ellos les parezca, incluso a veces con mucha impiedad, Dios permanecerá en silencio. Ya hace tiempo que muchos hombres y mujeres de Dios no escuchan la voz de Dios porque lo han sacado de la iglesia. Y ellos son los que toman todas sus decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y lo peor de todo es que ellos pretenden que Dios le hable. Pero muchas veces quieren que Dios les hable cuando tienen el agua al cuello. Bueno, mis amigos, Dios no habla así. ¿Sabe a quiénes Dios escucha y Dios les habla? Dios habla a sus ovejas y a sus amigos. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero lo bueno es que los pastores y líderes amantes de reuniones para tomar cafecito y decidir en la carne todavía están a tiempo para restablecer una nueva relación con Jesús y regresarle a Jesús, su iglesia, y humillarse así delante de Dios. Y si lo hacen, Dios entonces tendrá misericordia de ellos. Porque este asunto no se trata de cafecito, ni de panecitos, ni de tecito en la iglesia, ni de reunirse un grupito para discutir esto y aquello. Esto se trata, hermano, de hacer un cambio en el mundo. Y no puede haber cambios a menos que no se escuche la voz directamente de Dios. A menos que no venga la unción directamente de Dios, nada va a suceder, nada absolutamente va a suceder. El camino principal para la liberación es acceder a la voz de Dios.
Si usted puede escuchar directamente desde el cielo, esta tierra le tendrá que escuchar. Ese es el secreto de la gracia. ¿Cuál es el secreto de la gracia? Escuchar la voz de Dios. Y hay que pedirle gracia a Dios y hay que pedirle a Dios fortaleza para someterse, para poder escuchar su voz. ¿Cómo nos conectamos a ella? Bueno, tenemos que participar en un trabajo de mucha calidad en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No podemos vivir por el Espíritu y andar en la carne, ni tampoco podemos andar en la carne y pretender vivir por el Espíritu. No debemos andar o participar en nada que no sea por el Espíritu. Ese es nuestro llamado. Para andar en el Espíritu y para operar en el Espíritu es necesario ser sensible a los dictámenes del Espíritu en nuestro caminar diario. Tenemos que hacer las cosas espirituales espiritualmente y ser sensible al Espíritu, porque las cosas espirituales responden a las personas espirituales. Las cosas espirituales no responden a las personas que viven en la carne. Por eso muchas veces usted ve a un hombre de Dios orar por alguien con cáncer y se sana, ora por alguien ciego y ve, ora por alguien en una silla de ruedas y se levanta, y usted se pregunta, ¿cómo es eso? Bueno, Dios le ha dado un don, y aparte del don, la persona vive en amor, y aparte de amor, la persona vive en el Espíritu, escucha la voz de Dios y sabe cómo actuar. Entonces, si nosotros queremos estar en esa dimensión, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es inconfundible. Cuando Dios habla, no tenemos que buscar palabras en 100 lugares. Cuando Dios habla, es una voz tan única que se distingue y su espíritu come al Dios hablar. Usted siente paz en su alma, paz en su corazón. Los tormentos se van, los problemas se van, las preocupaciones se van, las enfermedades vuelan, porque cuando Dios habla, todo tiene que sujetarse a su voz, porque a la voz de Dios tiembla la tierra y los simientes del infierno también tiemblan. Para escuchar la voz de Dios, hay que participar en un estilo de vida de alabanza. En Isaías capítulo 30 verso 29 dice: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuente de Israel. Hay que disfrutar de la presencia del Señor, no como muchas juntas que están tan organizados que alaban, adoran y predican en una hora. Una sola hora, porque en una ocasión yo pastoreaba una iglesia y uno de los líderes me dijo que las iglesias todas en una hora hacían el servicio, adoran, predican y alaban en una hora, porque así es el programa, porque tienen que ir rápido a cuidar de los negocios, a pasear el perro y a dedicarle sus 5 horas a las películas y a sus televisores. Esto es realmente una locura y eso es lo que está sucediendo. Quieren darle a Dios una hora y quieren que en esa hora se haga todo, y durante esa hora miran sus relojes y sus celulares más de 5 o 6 veces para ver quién le está tirando un texto importante. Y como si todo eso fuera poco, quieren escuchar la voz de Dios. Mi amigo, mi amiga, si este es el método que usted tiene, deténgase y sométase a Dios. Tal vez Él le dará una segunda oportunidad. Hay que dedicar buen tiempo para alabar y para adorar a Dios. Usted no puede ir corriendo a la iglesia. Usted no puede escuchar un mensaje corriendo.
porque usted necesita que esa palabra entre a su espíritu y lo cambie y resuelva los problemas de su vida. Eso no se logra corriendo. Nadie en el pasado escuchó la voz de Dios corriendo. Todo el mundo se sentó. Y hoy, el que quiera escuchar la voz de Dios, lo primero que Dios hace es que lo manda a ayunar. Vete, siéntate para que pueda escuchar lo que yo quiero. Y hay muchos que nunca podrán escucharlo porque no tienen tiempo para sentarse. Son demasiado ocupados para Dios. Que Dios tenga misericordia. Hay que dedicar buen tiempo para alabar y adorar a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15, dice: mas ahora traedme un arpa. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mire esto. Mientras el músico tocaba, la mano de Dios vino sobre Eliseo. Sin tiempo de calidad para adoración, es casi imposible escuchar la voz de Dios. A Dios le gusta el tiempo de calidad, porque el tiempo de calidad denota el amor que expresa por Él. El amor que usted tiene por Él lo expresa dándole tiempo de calidad. Y usted sabe lo que yo estoy diciendo, porque cuando usted estaba enamorado o enamorada, y espero en Dios que todavía lo esté, usted le daba tiempo de calidad a su enamorada y a su enamorado. Usted le daba tiempo, usted sacaba tiempo para hablar, para escribir, y era una ilusión esperar escuchar su voz. ¿Y por qué no es así con el Señor? ¿Será que el Señor es menos importante? Analícese usted. Imagínese que usted da a su televisión 21 horas durante la semana. A su perro le da 16 horas a la semana. Su trabajo 40, 50 horas a la semana. Y le da apenas 1 o 2 horas a la semana a su Dios. ¿Cuál es su Dios? ¿Quién usted cree que está siendo su Dios? Porque el Dios de alguien es lo más importante en su vida. Mi Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, por ende, es lo más importante en mi vida. Pero en el momento que yo le doy más tiempo a todas las cosas y le doy 2 o 3 minutos a Él, yo estoy diciendo que Él no es mi Dios, sino que mi Dios es esto que yo le estoy dedicando tiempo. 21 horas a la televisión en la semana, 16 horas a su perro, 40, 50 horas a su trabajo y 1 hora a Dios, significa que su Dios son una de esas 3 cosas. Analízalo. A lo más importante de su vida se le da más tiempo, porque quizás algún día usted tendrá un gran problema, el cual requiera la intervención directa de Dios. Y si usted se la pasa ignorando a Dios, ¿con qué cara usted vendrá a Él diciendo: ay, Dios mío, te necesito? Esto es un asunto de relaciones, porque sus ovejas oyen su voz. Y como usted es una de sus ovejas, pues usted debe sacar tiempo para escuchar su voz. ¿Cómo nos conectamos con su voz? Para acceder a su voz tenemos que disfrutar su presencia. Tenemos que participar en un estilo de vida de oración y ayuno. Muchas denominaciones enseñan que ya no hay que orar y que ya no hay que ayunar. Eso es del infierno. El infierno promovió eso y muchas personas descuidadas tomaron eso para decir que ya estamos en gracia y que Jesús pagó todo y que no hay que hacer nada. Bueno, pues si usted no va a hacer nada, tampoco coma. La oración y el ayuno no son un sistema de rescate como muchos enseñan, sino es un estilo de vida y un mandato para nuestro propio bien, porque es un sistema preventivo en todo lo concerniente a nuestras vidas. La oración y el ayuno es algo que el cristiano tiene que hacer. Usted tiene que sacar tiempo, porque es necesario vivir ante la presencia de Dios para tener la autoridad que Dios ha delegado a usted. Porque si no, el enemigo le va a quitar la autoridad. Y tiene diferentes métodos para tratar de quitarlo. Entonces usted tiene que estar en la palabra. Si usted ama a Dios, usted tiene que estar leyendo su palabra. Cuando usted ama a su novia, a su novio, usted lee la carta que le manda constantemente y a veces la lee muchísimas veces. Y usted sabe que es así. Entonces Dios ha dejado esta hermosa palabra que es su voz, que es la voz misma de Dios.
Y muchas veces las Biblias tienen cenizas y polvos porque las personas no la abren ni la tocan ni siquiera. Es más, a muchos se les ha perdido papeleta de $100 en su Biblia. Y buscan y buscan y buscan y duran meses perdidos porque no leen la palabra. ¿Cómo es posible que usted ama a Dios y no lee su carta? Entonces, ¿cómo nos conectamos con su voz? Tenemos que participar en un estilo de vida de oración y de ayuno. Y no me diga, ay no, que no puedo ayunar porque bebo medicina y que tengo que beber. Eso es cuento. Eso es lo que hay que hacer. Y perdóneme porque el único pastor que le puede hablar así soy yo, porque no tengo problema en decir la verdad. A mí me conocen como el pastor que dice la verdad y voy a decir la verdad siempre. La verdad me ha costado cárcel, pero seguiré diciendo la verdad. La verdad me ha costado muchos dolores, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y lo que nos va a hacer libre es el conocimiento que tenemos de la verdad. No es ni siquiera la verdad que tenemos arriba del librero, sino el conocimiento que hemos adquirido de ella. Es lo que dice la palabra. Mateo capítulo 6, versos 6 al 8. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Oye lo que está diciendo, cuando ores. Eso significa que usted tiene que orar. No está diciendo sí ora, sino más tú cuando ores. Entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Los gentiles en ese tiempo nunca oraban, no hacían gran cosa, pero cuando llegaban ante Dios le daban un discurso filosófico, como muchos filósofos que hay hoy. Pero la filosofía no es que es mala, pero la filosofía nunca ha podido cambiar a ningún ser humano. Lo que cambia al ser humano es la palabra de Dios. Las historias bíblicas no pueden cambiar a un ser humano, porque las historias son historias. Pero el poder de Dios que está en la palabra de Dios sí puede cambiar la vida del ser humano. Así es que dice que cuando ore, así Dios le está diciendo a usted que no escuche a los religiosos que dicen que ya no hay que orar, que Cristo ya hizo todo. Porque Cristo hizo todo, es que hay que orar más duro ahora. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y más adelante dice, cuando ore, y te enseña cómo orar. Ahora, si usted ve a Mateo capítulo 6, verso 16, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Usted no haga eso, pero la Biblia dice que cuando usted ayuna. Así es que si alguien le ha dicho, ya usted no tiene que ayunar, ya usted no tiene que orar, Jesús ya hizo eso, estamos viviendo el tiempo de la gracia, reprenda a esa persona. Porque si usted no ora y ayuna, no podrá luchar con los demonios ni las enfermedades. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios, pero la voz de Dios repetida por una persona sin autoridad y sin poder de Dios no surge ningún efecto. Recuérdese que los demonios, alguien fue tratando de hablar, reprender un demonio en el nombre de Pablo. Quiso usar las credenciales de Pablo para reprender demonios. Y los demonios le dijeron, nosotros conocemos a Pablo. Y conocemos a los que están ungidos. Y si usted va a tratar de reprender demonios o hacer algo en nombre de Jesucristo y usted no tiene la autoridad y no está viviendo una vida en santidad, los demonios le van a decir, a Jesús conocemos. ¿Y tú quién eres? Y te van a desnudar delante del público. Así es que mi hermano, mi hermana, cuando ores, cuando ayunes, cuando estudies la palabra, cuando te humillas, hazlo delante de Dios de todo corazón, porque es de la única forma que podemos escuchar su voz. Deuteronomio capítulo 15, verso 6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti
no tendrán dominio. Cuando usted escucha la voz de Dios, todo ese poder es dado a usted para producir finanzas, para producir riquezas, como dice Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Porque yo soy quien te doy el poder para hacer, a fin de confirmar mi pacto contigo. Si usted escucha la voz de Dios, usted produce automáticamente. Oseas capítulo 12, verso 10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Si usted está listo para escuchar la voz de Dios, Dios le hablará a usted y aumentará sus dones, todo cuanto Él tiene para usted. Pero lea a Juan capítulo 10, verso 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros no somos ovejas de Dios si no oímos su voz. Por eso hoy es tan importante y tan necesario que usted aprenda a escuchar la voz de Dios a través de lo que nosotros les hemos enseñado, a través de lo que le estoy enseñando ahora. Que hay diferentes formas de escuchar la voz de Dios, directamente de Dios a usted. Como le habló a Moisés, como le habló a Elías, como le habló a Josué, como le habló a Abraham, como le habló a muchísimos hijos suyos. Él habla hoy, pero también habla a través de su palabra, a través de las escrituras, y también habla a través de su Espíritu Santo. Pero dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El camino principal para la liberación es acceder a la voz de Dios. Si usted no accede a la voz de Dios, no será libre. Escuchar directamente desde el cielo es un privilegio, porque cuando usted escuche directamente desde el cielo, todos los demás querrán escucharlo a usted. Todos los hombres que ya les mencioné experimentaron cambios inolvidables en sus vidas porque ellos escucharon la voz de Dios. Todo lo que necesita un ser humano es escuchar su voz y nunca será lo mismo, jamás. El día que usted escuche la voz de Dios, usted, su familia y su generación experimentarán un cambio inexplicable, y entonces usted será su oveja, la oveja de Dios. El camino principal para la liberación es escuchar la voz de Dios. Si nosotros no nos disponemos a escuchar la voz de Dios, nunca podremos establecer una relación verdadera con Dios. El camino para la liberación es acceder a la voz de Dios. Si usted puede escuchar directamente desde el cielo la voz de Dios, esta tierra tendrá hambre, sed y deseos de escucharlo a usted. En este día le bendigo. Declaro que después de escuchar este grandioso y poderoso estudio de la palabra de Dios, usted ahora mismo le está pidiendo a Dios que le enseñe a obedecer la palabra que ha escuchado, para escuchar constantemente y para siempre su voz, porque su voz produce, sana, crea, enseña, educa, y el que escucha su voz nunca vivirá fuera de su voz. Yo le bendigo en este día, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.